Al inicio, el día de hoy nos encontramos con Geraldine Francia. Les voy a hacer una pequeña presentación acerca de ella para que la conozcan. Ella es gerente técnico de proyectos para Europa, Medio Oeste y África en Google. Es ingeniera de telecomunicaciones de la UNI, con un diplomado en dirección y gestión de proyectos de telecomunicaciones y maestría en gestión de tecnologías de la información. En el Perú, trabajó desde la ingeniería de campo hasta la gestión y dirección de planificación en importantes empresas como Claro, Nokia y Telefónica. Además, como parte de su compromiso social, ella es líder de voluntarios en Warmi Lab, una organización dedicada a realizar actividades para reducir la brecha de participación femenina en las carreras de ciencia y tecnología. Así, Geraldine tiene muchos logros por delante y bueno, seguro en la presentación les voy a ir comentando acerca de eso. Muy buenas tardes, Geraldine, bienvenida a Inspírate. Muchas gracias por la bienvenida, Roxana. Gracias a la organización por promover este tipo de eventos que creo que son muy importantes. ¿Cuánto hubiera querido yo tener esta oportunidad cuando estaba preparándome para la universidad o cuando estaba en la universidad de tener este tipo de información disponible y este tipo de exposición a profesionales de diferentes ramas que pueden compartir su experiencia? Yo creo que es algo que todos los que están viendo tienen que valorar, porque es una oportunidad que ahora nos da la tecnología, que ahora nos da justamente el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, de poder acercar conocimiento a todos lados, ¿no? Bien, Geraldine. Tú me dices si ya puedo empezar. Sí, puedes iniciar tu presentación. Antes de que iniciar, vamos a comentarle al público que para que visualicen el video y la presentación de Geraldine, pueden ir a la imagen de Steam Facebook y ahí van a ver cómo se visualiza en la transmisión en Facebook también. Eso es todo, Geraldine. Es la presentación. Gracias. ¿Me puedes confirmar si se está viendo la presentación, ¿no? A ver. ¿Puedes volver a compartir, por favor? Todavía no se visualiza. Está compartido. Vuelve a darle a compartir. ¿Sí se ve? Yeah. Ok, sí se ve, sí se visualiza. Me dice que sí se visualiza. Puedes continuar. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, bienvenidos a todos. He titulado mi exposición El poder de la ciencia porque creo que la ciencia nos da un poder muy, muy, muy grande a los seres humanos y está omnipresente. Para mí está omnipresente en muchos aspectos que a veces no nos damos cuenta. Entonces, considero que es un poder que luego obviamente demanda muchísima responsabilidad y me gustaría llevarlos un poco a esos campos donde a veces no nos damos cuenta que la ciencia está presente, hacerlos recorrer esos espacios y darse cuenta de que hay muchísimo por hacer en el campo de la ciencia, muchísimas cosas muy interesantes que trabajar aquí. Y por ello quisiera que me acompañen primero a unos segundos para pensar, y si pueden escribirlo en el chat, ya sea del Zoom o del Facebook, para pensar en las cosas y servicios que son más importantes para ustedes, que les hacen la vida más fácil, que ustedes sienten que no podrían vivir sin ello. Así que les agradecería que me pongan, les doy unos segundos para que puedan escribirlo escribirlo en el chat, ya sea del Facebook o del Zoom, y luego conversaremos un poco más sobre eso. Geraldine, tenemos algunas respuestas del público. Wilson nos comenta que uno de los servicios es el agua potable a domicilio. También nos hablan acerca del internet, servicios básicos, servicios como la luz, el internet nuevamente, el agua, luz eléctrica, teléfonos y el internet nuevamente. Me da gusto que muchos consideren el internet importante. O sea, mi trabajo es importante porque estoy justamente trabajando en asegurar que el internet llegue a todos de la mejor manera. Pero sin embargo, me parece que sí han nombrado los servicios básicos, pero no han nombrado una de las cosas más básicas que tenemos y con la cual no podemos vivir, sin la cual no podemos vivir. Entonces,
Primero, la ciencia es una herramienta para hacernos la vida más sencilla. Justamente lo que ustedes han hablado, estos servicios, todos ellos involucran ciencia, involucran tecnología, todos, absolutamente todos. Y es una herramienta además que nos ayuda a interpretar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Y transformarlo para nuestro beneficio. Les decía que no me han nombrado la comida, o sea, supongo que no se alimentan. La comida, de hecho, o sea, los alimentos, es lo más básico que podemos tener, ¿no? Y de la comida que nosotros recibimos hay cientos de procesos científicos industriales para poder recibir los alimentos como nosotros queremos, ¿no? O sea, creo que la mayoría de nosotros, bueno, en su caso ustedes, porque yo sí estoy viviendo en el campo, así que puedo recibir la leche fresca directa de la vaca. En el caso de la mayoría de la gente que vive en ciudad, por ejemplo, la leche la recibe evaporada y pasteurizada y pasa por un proceso que se llama pasteurización en honor a Luis Pasteur. Y no podríamos recibirla, no podríamos conservarla tanto tiempo si no estuviera industrializada y no estuviera procesada de esa manera. A veces no nos detenemos a pensar en todas esas pequeñas cosas en las que la ciencia y la tecnología juegan un rol tan clave. El otro aspecto, por ejemplo, podría ser el tema de todos los alimentos congelados. Todos los alimentos congelados o todos los alimentos que necesitan una cadena de frío detrás involucran el uso de tecnología para mantenerlos. Entonces, por ejemplo, no sé, la jamonada, o algunos tipos de carnes, no podríamos mantenerlos si no tuviéramos sistemas de refrigeración. De hecho, ahora en la pandemia se vio mucho que muchas familias no podían prescindir de ir al mercado porque no contaban con un sistema de refrigeración en casa. Eso que para muchos de nosotros se da por descontado o es algo que siempre hemos tenido, para muchas familias no lo es. Entonces es importante ver cómo estas cosas juegan un rol en nuestro día a día para hacernos la vida más sencilla, como mencionaba al principio. Y algo muy importante también, casi todo de lo que nos alimentamos viene del campo, viene de procesos agrícolas. Y en la agricultura, por supuesto que hay muchísima ciencia y por supuesto que hay muchísima tecnología. A veces no lo vemos así, ¿no? Para nosotros es algo lejano que nosotros ya vamos a comprar al mercado, por lo mucho vamos a comprar al mercado o al supermercado y ya está, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás. Detrás hay un proceso de selección de semilla, las semillas adecuadas, hay un proceso donde se define en qué época, en qué periodo de la estacionalidad del año es adecuado para poder hacer los sembríos, qué nivel de fertilización van a recibir, si es un abono más ácido, más base, de acuerdo al tipo de sembrío que se está realizando. En fin, hay muchísimos análisis que se realizan y muchísimo trabajo detrás de entregarnos pues una papa, una de nuestras tantas variedades de papas, detrás de la quinoa, detrás de la zanahoria, detrás de cada una de las plantas hay sistematización de conocimiento, que básicamente eso es la ciencia. Entonces, los invito siempre a tener presente que desde las cosas más básicas, como es nuestra alimentación, la ciencia y la tecnología están ayudándonos para hacernos más llevadera la vida, ¿no? ¿Y en qué más está la ciencia? De hecho, la irrupción o bueno, el despegue de la ciencia a partir del Renacimiento, a fines de los 1600, se ve luego el crecimiento exponencial del desarrollo científico cómo se ha correlacionado con algo tan importante como es la esperanza de vida, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica que en la mayoría de países, prácticamente en todos, incluyendo los países africanos que podrían ser los más afectados por diferentes situaciones, la esperanza de vida ha crecido muchísimo desde que se pueden usar vacunas, desde que desde que se aprendieron a conservar los alimentos, porque ya no se desperdicia tanto alimento. Bueno, idealmente, no en todas las sociedades, pero bueno, eso es otro tema de discusión. Pero hay una correlación clara. Hay estudios también que demuestran causalidad, pero siempre es bueno recalcar que no necesariamente correlación implica causalidad. Sin embargo, hay importantes estudios que demuestran cómo la ciencia ha ido mejorando la calidad de la vida de la gente en general, ¿no? Entonces, partiendo por eso, de que podemos vivir más
que podemos hacer más cosas, de que tenemos más tiempo libre para poder crear nuevas cosas, ¿no?, que antes no existían, y que la evolución de nuestras creaciones ha sido literalmente exponencial. Nos hemos demorado desde el Neolítico hasta el primer asentamiento, la primera civilización, casi 1.000.000 de años en sistematizar cosas tan básicas como la agricultura, que antes no existía, ¿no? O sea, me refiero a los hombres de la antigüedad, que básicamente eran cazadores-recolectores. Pero se imaginan cuánto ha tardado la humanidad en acumular este conocimiento y sistematizarlo, y a partir de prácticamente los últimos 300 años, cómo hemos crecido tanto exponencialmente, a partir también de poder compartir ese conocimiento entre muchos, ¿no? Y ir mejorándolo, ir optimizándolo, un poco cómo funciona la ciencia y el método científico. ¿En qué más está la ciencia y la tecnología? Está muchas veces en la diferencia entre la vida y la muerte. Esta foto la saqué de un documental que se llama Big Dream, Engineering in Our World, que habla sobre cómo unos ingenieros fueron a una zona en Centroamérica a construir puentes de bajo costo para que las familias pudieran llegar, ya sea al colegio, a los hospitales, a vender sus productos, porque antes ellos cruzaban a pie. Y justamente en ese documental se cuenta la historia de una familia que pierde a la madre de la familia, porque la corriente se la lleva y muere ahogada, lamentablemente. Y entonces ahí te das cuenta, a mí sinceramente me mueve mucho esto, cómo estas cosas que pueden parecer, digamos, pequeñas, pueden impactar muchísimo en la sociedad, en estas localidades, por ejemplo. Y yo lo experimentaba directamente en mi trabajo en el Perú, llevando telecomunicaciones rurales a diferentes áreas. Pero en este caso, por ejemplo, es un ejemplo de ingeniería civil, un ejemplo de que es necesario también contextualizar nuestras soluciones, que no solamente debemos construir para las grandes ciudades, sino también para el ambiente rural. El ambiente rural también tiene necesidades y también necesitan ser atendidos con materiales propios de la zona, por ejemplo, en este caso la madera de la zona, porque no sería muy lógico construir en un área como esta un puente de puro cemento. No sería muy lógico. Es importante contextualizar siempre nuestras soluciones a las necesidades y a los intereses de la población que va a ser la beneficiaria. Y les hablaba un poco de que en mi experiencia en telecomunicaciones en el Perú también he podido ver este impacto directo a través de proyectos en los que he participado, ya sea por voluntariado o dentro de mi trabajo mismo. Llevar telecomunicaciones en el Perú es muy, muy desafiante porque la geografía es muy complicada. Tenemos estaciones para poder llevar cobertura que están a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde hace muchísimo frío, donde es muy difícil acceder, donde muchas veces los pioneros en estos sistemas han tenido que desplegar usando helicópteros, usando burros para cargar las cosas. En fin, o sea, el desafío es muy grande. Actualmente ya no se nota tanto eso porque ya hay muchísima más infraestructura, pero sigue siendo bastante complicado llevar telecomunicaciones en el Perú, pero sigue siendo también muy vital. Yo contaba en una anterior exposición que he tenido la linda oportunidad de ver, por ejemplo, ahora en la cuarentena que me mudé a una zona rural en Carhuaz, cómo tener telecomunicaciones ha permitido que gente que está de algún modo siguiendo algún tipo de terapia, como es el caso de una vecina que tengo que es sorda, una vecinita chiquita, que es sorda, ha podido seguir llevando su terapia vía WhatsApp para no perder la oportunidad de ir mejorando sus capacidades e ir accediendo a más conocimiento. El hecho de tener alguna discapacidad, obviamente, es un desafío, especialmente en el Perú, pero la tecnología puede ser una gran herramienta para poder reducir ese reto que significa salir adelante teniendo una discapacidad. Ese privilegio que tenemos los que trabajamos en ciencia y tecnología de poder ver ese impacto en la calidad de la vida de la gente,
Es un privilegio muy grande que creo que todos debemos valorar, todos los que estamos en este mundo debemos valorar, pero también los que no necesariamente sean ingenieros o científicos también deberían valorar, porque hay mucho esfuerzo detrás de todo esto, detrás de tener esto funcionando. Y también les ponía el ejemplo, pongo acá una foto, un ejemplo de un proyecto que trabajé, que fue instalar sensores en un sembrío, en una zona de sembrío para la localidad de Alice, en Yauyos, y que trabajamos un proyecto, un mix entre proyecto educativo y proyecto de impacto social, proyecto agrícola. Enseñamos cómo programar, cómo configurar equipos y sensores usando Python, y a la vez los instalamos en una zona agrícola para que pudieran monitorear parámetros como pH, humedad, que son importantes para el seguimiento del agrícola. Bueno, con esta pequeña introducción me gustaría pasar a mencionar algunos puntos de por qué yo creo que la ciencia es tan importante, por qué estoy tan enamorada de la ciencia, por qué me gusta la idea de contagiar a que el resto también haga clic con la ciencia y lo encuentren eso que hace que a mí, por ejemplo, me tenga ya a mis 32 años igual, súper enamorada como cuando estaba a los 5 años, desde los 5 años creo que recuerdo mis pequeños intereses por la ciencia. La ciencia está en todas, y cuando digo en todas es literalmente en todas. Les quiero poner este ejemplo de arte. La primera imagen, la que está al lado izquierdo, es una imagen de una pintura clásica de antes de fin de la Edad Media. Y luego tenemos a la derecha una pintura de Leonardo da Vinci muy conocida, y muy conocida también porque se han encontrado miles de relaciones geométricas entre las partes de la Gioconda, de la Mona Lisa. Y quería que notaran un poco, que comenzáramos a hablar un poco de las proporciones, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, creo que es bastante evidente, la figura de las pinturas antes de la Edad Media no consideraba mucho las proporciones. De hecho, acá tenemos una mano medio ovni, una cara así que sería medio rara, la otra figura también, las de los dedos súper largos. O sea, no parecía haber un entendimiento de cómo de cómo era el cuerpo humano, ¿no? En relación a las proporciones. Y por otro lado tenemos a la Mona Lisa, donde las proporciones son bastante cuidadas, las manos tienen una proporción adecuada, la cara, el cuerpo. ¿Y esto por qué se da? Porque Leonardo hizo un estudio exhaustivo del cuerpo humano. O sea, no simplemente te miraba al frente y ya te voy a pintar, ¿no? O sea, él había hecho un estudio previo bastante riguroso del cuerpo humano, de sus proporciones. Entonces, a partir del Renacimiento comienza esa forma de trabajar el arte basado en la realidad y basado en las observaciones, ¿no? En la observación real y en el estudio del objeto que se estaba graficando. En el arte se nota muchísimo, ¿no? Está, creo que, bastante claro en esas pinturas. ¿Y dónde más? Seguramente no le van a creer, pero en la arqueología también. Hace poco se logró un descubrimiento de una ciudadela maya en Guatemala, a través del uso de una técnica que se llama LiDAR, que no implicaba ir y recorrer la zona, sino básicamente desde fuera se podían enviar, digamos, ondas para poder reconocer la presencia de elementos aquí, de la misma manera con otro tipo de estudio, ya que hace uso de elementos de partículas del espacio. En este caso, por ejemplo, científicos japoneses descubrieron o están haciendo estudios de las cámaras internas de las pirámides. O sea, no necesitas hacer un hueco y entrar desde fuera. Por la variación de algún parámetro, son capaces de detectar la presencia de una u otro elemento dentro de las cámaras. Y esto no solamente sirve para este tipo de aplicaciones, puede servir también para algo tan importante como es la identificación de zonas donde hay tala ilegal, la identificación de zonas donde hay minería ilegal en la selva profunda, digamos. Entonces,
literalmente la ciencia pues nos ayuda a identificar, a entender nuestro pasado y a hacerle un seguimiento a nuestro futuro, ¿no? A cuidarla a través de estos sistemas que no implican que tengamos 5.000 personas cuidándola, resguardándola, sino que a través de estos sistemas, una o dos personas pueden monitorear esta situación y actuar de ser el caso. Otro ejemplo de que la ciencia está en todas es, obviamente, la música, y me gustaría ponerles un video, una pequeña parte de un video. ¿Se ve el video? Me confirman, por favor. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Aquí vamos a ver cómo el sonido genera cambios en la materia a medida que se va cambiando la frecuencia. Atentos. Bueno, les voy a pasar el video luego para que lo terminen de ver si desean. Es muy, muy interesante cómo van cambiando los patrones a medida que va variando la frecuencia, la intensidad del sonido. Es muy chévere, ¿no? Ver esto así funcionando, y es cómo interactúa la ciencia con el arte, en este caso la música. Hay muchísimos ejemplos de cómo la ciencia está cambiando también el arte, o está ayudando a través de proyectos multidisciplinarios a crear cosas alucinantes. Yo los invito a bucear ahí en internet y buscar más de este tipo de cosas que me parecen súper, súper bacanes. Como les decía, bueno, esos básicamente eran 3 ejemplos para mostrarle que la ciencia está en todas, que la ciencia no necesariamente son esas personas con batas en laboratorio. O sea, el método científico puede ser aplicado por diferentes profesionales, y de hecho la ciencia tiene que ser una herramienta para todas las demás profesiones. No tiene por qué ser algo exclusivo de los científicos o de los ingenieros. Y otro punto que me gusta siempre resaltar. Para mí la ciencia es el verdadero lenguaje universal, y aquí les quiero contar una anécdota. Yo no tuve oportunidad de aprender inglés hasta muy, muy tarde, y me cuesta muchísimo, me sigue costando, me es muy difícil, pero ahí estoy en la lucha. Sin embargo, como ingeniera he podido comunicarme y he podido entenderme con ingenieros de cualquier otra parte del mundo a través de este lenguaje universal que es la ciencia, de los principios físicos, de las fórmulas matemáticas. Todo funciona igual aquí que en Japón, o que en Estados Unidos, o que en Irlanda. Entonces, es muy fácil para mí lograr entender un experimento científico que se ha hecho en cualquier otra parte del mundo, lo cual no necesariamente va a pasar en otras disciplinas. Entonces, la ciencia, con su herramienta que es la matemática y la física, tienen esa cualidad de poder ser entendida por todos de la misma manera, porque todos observamos lo mismo, porque no es o trata de no ser subjetiva, ¿no? Trata de ser lo más objetiva posible, de basarse en experimentación. Entonces, nosotros como seres humanos, todos podemos observar lo mismo y entender lo mismo. Entonces, y a pesar de lo complicado que pueden parecer todas las fórmulas que están detrás, en realidad es una forma simplificada de entender lo que estamos viendo. Yo sé que suena medio paradójico, pero en realidad todas estas fórmulas nos hacen más sencillo entender cierto fenómeno, y poder predecirlo y poder anticiparlo, y en general entenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante perderle un poco el miedo a todo esto. En realidad, todas estas fórmulas que están detrás simplemente están reflejando una realidad. Si entiendes bien la realidad,
luego las herramientas que pueden ser las matemáticas o la física van a ser mucho más sencillas de entender. Entonces, yo creo que es bueno aprender a hablar en este lenguaje, en el lenguaje de la ciencia, más que el inglés incluso. Por lo menos a mí me ha abierto más oportunidades que incluso saber inglés, ¿no? Incluso no sabiendo hablar tan bien inglés, puedo entenderme muy bien y puedo trabajar en un entorno multidiverso, con gente de todas partes del mundo, sabiendo hablar el lenguaje de la ciencia. Otro punto que es importante sobre la ciencia es que la ciencia es una experiencia colectiva y colaborativa. Ahora ya, por lo menos, nadie hace ciencia solo. Siempre hay una revisión, hay alguien más que está colaborando y observando tu trabajo, y mucho más con el Internet. O sea, ahora todos los conocimientos que se generan son sometidos a un escrutinio a nivel mundial, ¿no? A revisión de pares a nivel mundial, y también a colaboración a nivel mundial. Y quería mostrarles un ejemplo. Este es el mapa de las redes submarinas. Si alguno no lo sabe, hay cientos de cables submarinos, cables de fibra óptica que van en el fondo del océano, entre los continentes. Hay cientos de cables submarinos. Entonces, por ejemplo, el fin de los cables submarinos es básicamente trasladar la información de un lado a otro, ¿no? Esa es su finalidad original. Pero, sin embargo, la comunidad científica se dio cuenta que podían usarlo para algo más, porque al estar llevando información literalmente casi a la velocidad de la luz, también podían trasladar información de otro tipo. Por ejemplo, la información de terremotos que se puedan dar en el medio del océano y que luego puedan generar algún tipo de tsunami o algún otro tipo de fenómeno. Entonces, leyendo un parámetro en particular de la forma de la onda electromagnética que llega que llega a cada lado, ellos pueden detectar si ha habido una perturbación. Y esa perturbación se da pues por si se ha generado un terremoto, ¿no? En el medio del océano, por ejemplo. Entonces vemos que algo que estaba diseñado para un fin puede tener múltiples aplicaciones. Y ese es otro aspecto bastante chévere de la ciencia, ¿no? O sea, siempre estamos abiertos a buscarle nuevas aplicaciones a las cosas, no se quedan solamente con su aplicación original. Y otra cosa a favor de la ciencia es que la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Cómo así? Pues nos permite primero, al tener la información organizada, poder contrastarla, poder compararla. Acá les estoy poniendo dos ejemplos de plataformas que, por ejemplo, nos permiten comparar productos financieros y alguna cosa que queramos comprar entre cientos y cientos de fuentes, ¿no? Pero básicamente eso sería recopilación de información, ¿no? Luego, organizar esa data, encontrar patrones, encontrar recurrencias, ya se convierte en un análisis más profundo que lo que se llama data science, ¿no? O sea, analizar la data y obtener información valiosa de eso, ¿no? Poder concluir cosas importantes a partir de esa información. Entonces, de por sí, el acceso a la información ya nos da la posibilidad de tomar mejores decisiones. No solamente están esas plataformas, están plataformas, por ejemplo, como Decide Bien, que permiten acceder a la hoja de vida de candidatos y comparar de cara a las elecciones cuáles son sus perfiles y todo eso, y eso nos ayudaría a tomar mejores decisiones, si es que lo usamos, obviamente, a tomar mejores decisiones de cara a la elección de nuestros representantes. Por ejemplo, otro ejemplo clásico de que la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a identificar fake news y a identificar estafas, o sea, las famosas pirámides, por ejemplo. O sea, cualquiera que sepa matemática básica se da cuenta de cómo funcionan las pirámides. Y te puede evitar, por ejemplo, que pierdas un montón de plata. Entonces, yo los invito a no estar peleados con las matemáticas, a reconciliarse con las matemáticas, porque honestamente les va a dar muchísimos recursos para poder ser exitoso en la vida, para poder identificar cuando alguien los quiere engañar, para poder identificar cuando algo no funciona bien, para poder elegir bien. Hasta elegir bien pareja. Yo he aplicado método científico, por ejemplo, para escoger a mi esposo y me ha funcionado súper bien. Así que súper recomendado el método científico para todos los fines.
Sí, ¿no? Porque la clásica es por ejemplo, cuando te dicen, no, pero yo voy a cambiar. Entonces, si tú aplicas método científico, dices, y tendrías que preguntar qué vas a cambiar, ¿no? Para poder evaluar cuál va a ser el impacto de ese cambio en el resultado, ¿no? O sea, poder ver si esa variable influye en el resultado final. Y luego si te dicen otra vez voy a cambiar en el mismo aspecto, ya sabes que no va a funcionar porque ya experimentaste y ya viste que no genera ese cambio que tú esperabas en el resultado. Así que método científico para todo. Luego, la ciencia pues te da la oportunidad de que alguna vez haya algo que solo tú sabes en el mundo. O sea, imagínense los astrónomos que descubren un nuevo planeta, o los biólogos, o que descubren una nueva especie. ¿Se imaginan lo chévere que debe ser decir, oh, yo descubrí este planeta, o yo descubrí esta nueva especie, o yo descubrí este nuevo virus? Bueno, eso de repente no es tan chévere, pero al menos nos permite adelantarnos a los problemas, ¿no? Es muy cool tener esa oportunidad de poder ser los primeros en conocer algo, ese abrir la puerta del conocimiento para la humanidad. Les pongo aquí la foto del ejemplo de la chica que logró, bueno, con su equipo sintetizar y reconstruir la imagen de un agujero negro. Ustedes se imaginan la emoción que se debe sentir poder entregarle a la humanidad la imagen de algo que es como que muy nuevo y muy desconocido para el mundo. Se nota su cara de emoción. O sea, yo creo que todos los que alguna vez han podido descubrir algo por primera vez o pues sí, descubrir algo que impacta a la humanidad, tienen esa emoción. Y esa emoción, obviamente, es también una gran responsabilidad y un gran poder, ¿no? Todo lo que nosotros generemos como conocimiento tiene que estar acompañado por decisiones éticas y responsables de cara al impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Otra cosa que es chévere es que los experimentos fallidos en la ciencia son una oportunidad para un nuevo descubrimiento. En la ciencia, como en la energía, nada se destruye, todo se transforma. Nada se pierde en la ciencia. Y quería traer el ejemplo de un experimento que se hizo más o menos en los 1880, por ahí, que es el experimento de Michelson-Morley, que es el experimento que le sirvió 30 años después a Einstein para demostrar su teoría de la relatividad. En este experimento esperaban que la luz, esperaban detectar algo que se llama el éter lumínico, que es como una especie de materia en el medio que debería afectar el comportamiento de las ondas lumínicas. Pero cuando hicieron el experimento se dieron cuenta que no existía. Ellos estaban esperando encontrar que sí existiera el éter lumínico, pero los resultados que obtuvieron se dieron cuenta que no, y no sabían explicarlo cómo, porque para ellos debería existir esta especie de sustancia en el medio vacío, ¿no? Que de algún modo distorsiona el comportamiento de la luz y genera una interferencia. Pero este experimento, si bien no logró demostrar lo que quería demostrar, se podría decir que fue fallido. En el fondo nos abrió la puerta para un nuevo tipo de conocimiento, para desarrollar nueva teoría, que fue la teoría de Einstein, ¿no? Entonces, como les explicaba, aquí en la ciencia nada se destruye, o sea, todo el conocimiento que se genera a través de experimentación, a teoría, a través de demostración, no se pierde, siempre encuentra una forma de utilizarse, ya sea por una evolución de sí misma, o ya sea porque ya sabes qué no hacer, ¿no? Entonces hay un montón de experimentos que nos permiten saber qué no debemos hacer más, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que la ciencia no se trata de tener una respuesta para todo, sino de nunca dejar de hacernos preguntas. La actitud científica es esa actitud de estar continuamente preguntándonos respecto a nuestro alrededor, respecto a cómo funcionan las cosas. Obviamente preguntas lógicas, ¿no? Preguntas inteligentes, ¿no? Tampoco vamos a hacer preguntas sin ningún tipo de asidero, ¿no? Algo nos tiene que llevar a generar una hipótesis, ¿no? De alguna manera algo tiene que darnos ese indicio. Entonces,
la ciencia no se trata de saber mucho, sino de tener siempre la puerta abierta a aprender más, a seguir haciéndonos preguntas. Y también es importante tener en cuenta que la ciencia no es perfecta e infalible. ¿Por qué no es perfecta e infalible? Porque es una creación nuestra y los humanos no somos perfectos ni infalibles. De hecho, si hay algo que nos diferencia del resto de especies, es nuestra actitud científica. Es la posibilidad que tenemos de sistematizar conocimiento, de replicarlo, de optimizarlo, de buscar múltiples aplicaciones para ese conocimiento que no necesariamente sean los originales. Entonces, esa cualidad de la ciencia es también una cualidad innata de los seres humanos y es la que nos ha permitido evolucionar hasta donde estamos ahora. Pero como les decía, no es perfecta, no es infalible, va a tener tantos problemas como tenemos los humanos. Pero es sin duda es nuestro mejor acercamiento a la verdad, ¿no? A la verdad, a lo que llamamos cierto o fact o hechos, ¿no? A la verdad. Y yo creo que mantener esa actitud científica en nuestro día a día, como les decía, no necesitamos ser ni ingenieros ni científicos para poder mantenernos en esa actitud, porque a la larga eso nos permite tomar mejores decisiones, tener una mejor calidad de vida y ayudar al resto también, ¿no? A poder mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, creo que es importante que la ciencia siempre también vaya unida a la ética, a la responsabilidad social, porque no todas las soluciones científicas son adecuadas para el contexto y para el momento en el que vive cada sociedad. Hablemos, por ejemplo, de la energía nuclear. No necesariamente debe ser desplegada en todos lados, o hay mucho debate de si debe ser desplegada en todos lados y cuáles son los niveles de seguridad o los niveles de control que se debe tener al respecto. O sea, todo el tema de los estudios nucleares permitieron primero la elaboración de la bomba atómica y generó muchísima destrucción, pero ha evolucionado en generar una fuente de energía para todo, una fuente de energía bastante eficiente para la humanidad. Por eso, repito que es muy importante que la ciencia esté unida a decisiones éticas y responsables con la sociedad, ¿no? No todas las soluciones son aplicables o necesarias en todo momento, ¿no? Siempre me gusta cerrar mis presentaciones con Richard Feynman, que es uno de mis científicos favoritos. Me gusta cerrar con estas 3 frases que tiene él. Primero es que no tienes la responsabilidad de vivir bajo las expectativas de otros. Si otros esperan algo de ti diferente, es su responsabilidad, no la tuya. Entonces, siempre vivir con autenticidad es importante, de acuerdo a lo que nosotros consideremos y en lo que nosotros creamos. Luego, no hay gente milagrosa, ¿no? O sea, nada se logra de la nada, no es que la gente nace genios y ya, o no basta con el genio, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, y ese trabajo, ese estudio tiene que ser un disfrute, no tiene que ser algo tedioso. A mí particularmente aprender nuevas cosas es algo que me apasiona, no siento que sea algo que me obliguen a hacer. Sigo aprendiendo cosas a pesar de que ya digamos que estoy en un nivel profesional alto, igual sigo aprendiendo cosas cada día y me sigo maravillando. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo bastante programación y me sigo maravillando de las cosas que me permiten hacer esos nuevos conocimientos que aprendo. Es ese descubrimiento, ese mantener esa actitud de entusiasmo con las nuevas cosas que aprendes, yo creo que es muy importante. Y otra cosa que también considero que es clave es saber decir, no sé, y no tener vergüenza de eso. Hay miles de cosas que no vas a saber a lo largo de tu carrera o a lo largo de tu vida, pero hay mucha gente que va a estar dispuesta a ayudarte, a guiarte en ese proceso de aprender. Así que no debemos sentirnos reprimidos o avergonzados por decir, no sé, al contrario.
Yo creo que mantener esa actitud de aprender cada día y de aceptar cuando no sabes algo y tratar de aprenderlo mejor, nos abre muchísimas puertas. Luego, ahora les quiero dar 15 segundos otra vez, pero ahora para pensar en los problemas que les gustaría resolver, en los problemas que ven en su sociedad, en su entorno, que les gustaría resolver y que creen que se puede resolver con ciencia y tecnología. Entonces, me gustaría que me den algunas ideas de qué es lo que les gustaría resolver. Chicos, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Aquí tenemos una consulta de Wilson. Bueno, una respuesta para la pregunta que hiciste, y es acerca del saneamiento y el acceso al agua en todo el mundo. Bueno, él considera que es uno de los aspectos importantes a solucionar. Definitivamente. Definitivamente. Por ejemplo, en zona rural, si bien hay un montón de fuentes de agua, el uso no es necesariamente el más adecuado porque no hay suficientes profesionales aquí que trabajen el sistema de saneamiento. Y aquí me gustaría hacer un llamado a todos los profesionales a que busquen descentralizar su función, digamos, su carrera, que no busquen necesariamente las grandes ciudades para hacer crecer su carrera. Hay muchísimo que hacer en zonas rurales, muchísimo trabajo y también gente muy dispuesta a apoyarte y a colaborarte. Y yo creo que van a notar lo gratificante que es poder generar, por ejemplo, generar acceso al agua para una mayor cantidad de personas o para todo el mundo, como dice Wilson. Eso sería súper importante antes de que el agua se acabe, que estamos ahí con ese problema, ¿no? Bueno, un aspecto importante que yo consideraría que se debería solucionar es la educación, ¿no? Tengo muchos conocidos, docentes incluso, que hablan de que la educación, sobre todo en los colegios nacionales, es muy deficiente, y la normativa que existe para los colegios no les brinda la oportunidad tanto a los docentes como a los estudiantes para que tengan una educación de calidad que les permita desarrollarse más adelante, ¿no? Y los temas de infraestructura, también el acceso a agua, dependiendo de dónde se ubican los colegios, también es otro problema que requiere solucionarse, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Sí, definitivamente los colegios no están en las mejores condiciones. Yo tengo la suerte de que mi mamá es profesora, así que conozco la problemática desde de primera mano. Definitivamente hay muchísimas carencias de infraestructura. Eh, Hay también una necesidad de actualizar metodología, de incorporar herramientas digitales definitivamente, mucho más bajo condiciones como las actuales de una pandemia, ¿no? Que no permiten que se puedan dar las clases presenciales. Eh, pero sí, definitivamente la educación es el primer paso, ¿no? Para poder abrir la mente de la gente a explorar nuevos conocimientos sin miedo. eh, y eso implica cambiar definitivamente el paradigma de educación memorística que se tenía hasta hace muy poco, ¿no? Y creo que para cerrar esta parte, también otro problema sería la conexión a Internet, ¿no? Las redes eléctricas, sobre todo en este contexto de pandemia, creo que muchos, por ejemplo, estudiantes se han visto perjudicados, afectados por no tener acceso al Internet, que es tan importante. Sí, sí, bueno, no solamente estudiantes, yo les ponía el ejemplo de una vecinita que tengo que para seguir desarrollando su terapia ha estado usando WhatsApp, ¿no? Entonces, imagínense a otros que no tienen esa oportunidad porque no tienen acceso. Todavía hay más de 1 millón de no conectados en el Perú que no tienen acceso a redes de última generación que les permitan tener un servicio de calidad. Hay muchísimo que hacer. Les decía que la geografía en el Perú es bastante complicada y hace más complejo el trabajo de los ingenieros de telecomunicaciones, o de ingenieros de telecomunicaciones, electrónica en general, todos los que trabajan en telecomunicaciones y que permiten que el Internet funcione, porque a veces la gente piensa que el Internet es un ente
un ente omnipresente, pero el Internet en realidad usa fibra óptica, usa estaciones, microondas, satelitales, no, o sea, no es que aparece de la nada la información y cae directamente a la laptop, ¿no? O a la laptop, o a la PC, o al celular donde estén accediendo. Entonces, el Internet en realidad es una maraña inmensa detrás, una telaraña inmensa detrás, de equipos y de gente que está trabajando para hacerlo funcionar. En ese sentido, creo que hace falta muchísimo más descentralización del acceso, sí, definitivamente. Hay iniciativas que se están trabajando ya para masificar tanto del gobierno como de la empresa privada. Pero creo que también ahí es importante que juega un rol importante la educación para que la gente no le tenga miedo a este despliegue de infraestructura, ¿no? Han habido problemas, hace unos cuantos meses, por ejemplo, secuestraron a algunos ingenieros que estaban yendo a desplegar antenas en una localidad. Eh, a veces, y se estaban quejando de que no tenían internet, paradójicamente, pero muchas veces no hay ese conocimiento, y por eso también es importante que los profesionales nos acerquemos de la manera más respetuosa y con el lenguaje más sencillo posible a la población para llevar esta información de cómo funcionan las cosas, porque las cosas no funcionan de la nada, ¿no? Como les decía, hay todo un sistema detrás que implica, pues, poner estaciones, poner fibra óptica, poner cobre, etcétera, en diferentes puntos, y que son necesarios para que los servicios que ellos necesitan funcionen. Entonces, ahí también la educación juega un rol muy importante, ¿no? Aquí tenemos una propuesta de Sharon Velázquez. Ella dice que se debería generar formas de acceso a la ciencia desde temprana edad y no esperar a estar en estudios superiores universitarios. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, es importante que no veamos la ciencia como algo necesariamente academicista. Yo durante la exposición he tratado de mostrarle algunos ejemplos donde la ciencia no necesariamente está en las aulas, la ciencia está en nuestro día a día. Hacer experimentos está en nuestro día a día. Probar ciertas cosas, obviamente con el cuidado, con el análisis teórico necesario, ahora que hay YouTube, con la información, con la revisión de fuentes necesarias, se puede hacer. Por ejemplo, hace poco necesitaba yo cortar botellas para hacer unas manualidades que quiero hacer, y me pregunté cómo lo podría hacer un científico. Entonces me acordé del capítulo donde creo que Don y de todo el resto de la cuadrilla de The Big Bang Theory estaban tratando de arreglar el carro, ¿sabes? Más o menos así. La idea no es complicarse tanto, entonces después comencé a buscar un poco en internet y encontré que se podía hacer eh, calentando determinada zona para generar diferencia de temperatura, y con eso se generaba el rompimiento del vidrio en un punto específico, ¿no? Calentando una zona específica de la botella. Y me pareció súper chévere. Yo estaba ilusionada, así súper emocionada de poder cortar mis botellas usando un poco de calor y generando diferencia de temperatura. En fin, o sea, no encerremos la ciencia en las universidades y en los laboratorios. La ciencia puede estar en nuestro día a día, es sentarnos un rato a observar a nuestro alrededor, y lo vamos a poder ver. Eh, Sentarse un rato, bueno, en Lima no hay mucho cielo estrellado, pero en otras provincias sí, si tienes esa posibilidad, por ejemplo, de ver cielo estrellado, de ver galaxias, de ver estrellas, de ver Júpiter. O sea, en fin, es importante que la ciencia quede como algo, o permanezca como algo que es intrínseco al ser humano, y no necesariamente esté alineado o encerrado en las universidades. Más bien, los que están en las universidades tienen que salir a contar sus, sus progresos, sus avances científicos, al resto, y para poder conocerlo, y para poder usarlo y aplicarlo en nuestra vida diaria. Bien, tienes mucha razón. Está en nuestro alrededor. Bien, tenemos una pregunta de Daniela Lescano. Eh, ella nos dice, para aportar a la ciencia es necesario tener un doctorado, y se puede hacer un doctorado apenas se termine el pregrado. Y creo que es un poco lo que comentaste, ¿no?
Sí, un poco sí. Lo que decía, no es necesario tener un doctorado. Yo tengo maestría, por ejemplo, pero y sí considero que he hecho varios proyectos y varias cosas que sirven que han servido para conectar pues, a miles de peruanos en diferentes regiones. Eh, la tecnología que usa la ciencia como base teórica para su construcción, su despliegue. eh, no necesita necesariamente una formación académica muy, muy alta para poderse desarrollar. Básicamente, si por ejemplo tú logras descubrir o logras sistematizar cómo hacer que un proyecto funcione, sea más económico, ya estás haciendo mucho, por ejemplo, ¿no? Sea más económico porque usa un determinado tipo de material, cambiaste un material, cambiaste otro, y no necesariamente eso implica que tengas un doctorado. No estoy descalificando para nada a la gente que decide trabajar en la línea científica. Creo que las dos líneas son importantes. La línea de investigación pura y dura, que puede ser la que va por máster, doctorados, PhD, y la línea que ejecuta, ambas son importantes porque no podemos estar todos en los laboratorios desarrollando nuevas cosas, digamos, o probando nuevas cosas, porque si no, ¿quién está desplegando y asegurando que todos los servicios estén funcionando de cara a los ciudadanos? Las dos cosas son necesarias y tienen que conversar entre ellos. Entonces, si se puede hacer si se puede hacer un doctorado para... Sí, seguramente lo ideal, si quieres dedicarte a la línea de investigación científica, que estudies una maestría, un doctorado, un PhD. Pero si no te vas a dedicar a eso, tranquilamente puedes, desde la línea ejecutora, que es la línea pues más de repente de ingeniería, puedes ir directamente a la aplicación y al desarrollo de proyectos. Va a depender mucho de tu perfil. El perfil de un investigador, de un investigador puro, normalmente trabaja en cosas muy específicas y a un largo tiempo. El perfil de un ejecutor es alguien que quiere ver los resultados de su trabajo ya, y que pues, no trabaja pues, normalmente en proyectos tan largos, pues más allá de 5 años, ¿no? O sea, es un perfil diferente. De los dos lados son importantes. Necesitamos gente que haga estudios más profundos, que haga investigación y desarrollo, y también necesitamos gente que operativice la ciencia a través de la ingeniería, a través de la tecnología. Gracias, Geraldine, por tu respuesta. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo muy en cuenta de que la ciencia inicia a partir de una curiosidad, ¿no? Una duda. Y creo que esa chispita lo tienen mucho los jóvenes, los niños. ¿Cómo crees tú que se podría fomentar el desarrollo de la ciencia en la educación? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Um, voy a regresar a Richard Feynman, que él ha desarrollado muchísimo este tema de cómo se debe educar en ciencia o cuál es el mejor approach para educar en ciencia. Primero es que tú no tienes que darle las respuestas a todo. Cuando empiezas normalmente cuando estás estudiando algo nuevo, a veces los profesores suelen darte todas las respuestas, ¿no? Decirte esto funciona así con tal fórmula y multiplica acá y sale este resultado, ¿no? Esa no es la forma, ¿no? Sino primero entender dónde está su curiosidad, ¿no? Cuáles son los aspectos que le generan curiosidad y tratar de relacionar eso con la ciencia. O sea, yo estoy totalmente segura que en cualquier cosa que tenga curiosidad un niño, la ciencia puede tener una respuesta. Yo recuerdo que cuando era niña tenía la duda de por qué el cielo era azul, ¿no? Cuando el cielo era, bueno, en Lima es medio gris, pero bueno, ¿por qué el cielo era ese color? Y yo no la pude responder hasta que estuve en la universidad, porque en ese momento no tenía acceso a internet, qué sé yo, y bueno, en mi familia no había nadie que supiera eso. Pero ese tipo de preguntas tan elementales nos llevan a, a poder explicar conceptos científicos que están detrás. Entonces, primero dejar que su curiosidad vuele y que su curiosidad sea la que guíe las respuestas y la información que le vamos a proporcionar. No ser nosotros los que le demos la información de entrada, sino aplicar medio ahí un método socrático para buscar que ellos mismos desarrollen sus respuestas a partir de sus curiosidades. Tienes toda la razón, Geraldine. Muchas gracias por tu respuesta.
Bueno, aquí culminaríamos con la parte de las preguntas. Agradecemos mucho tu participación, agradecemos al público. Esperamos contar contigo más adelante, como ya estuviste antes en Inspirate Girl, y en futuras presentaciones por parte de Inspirate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y como ya les dije durante toda mi presentación, no le tengan miedo al método científico, usen el método científico como su mejor aliado, mantengan esa mente curiosa y dense cuenta que la ciencia está en todo. Yo ahorita levanto la mirada y estoy acá viendo mi cocina y digo, ¿cómo han hecho la olla? ¿Cómo han logrado fundir para hacer el vidrio de la jarra? Está en todas, literalmente, y está construyendo el futuro. Así que si ustedes quieren construir ese futuro para su sociedad, para la humanidad, quieren ser parte de esa construcción del futuro, hagan ciencia, hagan tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Geraldine. Bien, gracias a todos.